¿Qué tal, compañeros y querido docente? En esta tarde para mí voy a exponer lo que es métodos e significaciones del trabajo encargado, ese curso en el cual voy a exponer lo que he metrado una vivienda en este caso. Y antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que los métodos de significaciones son necesarios para saber tener una idea de cuánto material y qué costo vamos a llegar a tener al momento de elaborar esta vivienda. Primero tenemos que ir a reglamento, donde en esa parte de estructuras, donde ya nos incluye los metrados, tenemos que tener en cuenta que tenemos el movimiento de tierra, que esto incluye nivelación, excavación y relleno. En obras de concreto simple vas a tener cimientos, subzapatas, y su encofrado, así como también vemos las gradas. Vamos a pasar a concretos de armado como cimientos reforzados, zapatas y, por ejemplo, acá pasamos a armaduras de acero, que serían las columnas, y luego muros reforzados en caso tengan estructura sobre cimientos, losas de cimentación y otros aspectos. En acá vamos a empezar losas macizas y losas aligeradas que aún no hemos llegado en el curso, pero se irá avanzando conforme a los metrados de una edificación que vayamos a realizar. Por mi parte, en el PPT que he realizado, tenemos como primera los trabajos preliminares de limpieza y trazo. En este aspecto vamos a tener en cuenta que la limpieza del terreno se va a realizar en todo el área del trabajo. Y en este plano significamos que es de 20 por 4,5 metros, que es un equivalente a 90 metros cuadrados. Y el trazo y replanteo, el cual va a ser el marcado de las líneas, de qué punto a qué punto se va a hacer, es también el área trabajada, que sería igualmente 90 metros. El movimiento de tierra, pasamos al primer punto, excavaciones. Para calcular las excavaciones tenemos que tener, por ejemplo, los detalles de cimentación. En acá vemos que la profundidad es uniforme, 80 centímetros, 80 centímetros, 80 centímetros y 60 centímetros, pero sigue conservándose en la misma altura. Si pasamos al primer metrado, como se observa en los cortes, de forma horizontal tenemos que el largo de este verde va a ser 2,245 metros y de ancho 0,5. Vemos que el de acá tiene la vista 1, corte 1, 0,5. 0,5 coincide. Y la profundidad es 1,10, 0,80 más hasta acá, el nivel de falso piso, que va a ser 30 centímetros. Ya, pasando así, vamos a pasar, eso vamos a realizar en cada corte y vamos a tener un total de 37,77. Esto sería en metros cúbicos, porque estamos trabajando con el largo, el ancho y el alto. En, Acá ya hemos encontrado otro, y acá va a ser volumen de relleno. Ah, Ya, acá, en este punto, vamos a observar que ya no trabajamos toda la sección. Por ejemplo, en esta pista 1 que trabajamos 50 centímetros, le disminuimos el 0,15, que es el espesor de nuestro sobrecimiento. Vamos a trabajar con 0,35 y acá lo tenemos, 0,35. El largo ya no va a ser el mismo. Tenemos a 3,025 menos una columna 1, que la columna 1 mide 25 centímetros, y media columna 1, que sería 0,125. Sumando estos dos, le restamos a esto, nos da 2,65, nuestra nueva longitud, de acá a este punto. Mismo proceso del otro extremo, y de los puntos horizontales vamos a tener en cuenta más puntos. ¿Por qué? Porque en esta parte es un acceso, y este acceso no va a estar con, ¿cómo se llama?, sobrecimiento. Va a estar hasta el nivel, y después nosotros rellenamos hasta el falso piso, y del falso piso 5 centímetros se va a recubrir con cemento o el piso que vamos a utilizar. Ya, en este aspecto vamos a calcular estos espacios. Por ejemplo, este espacio primero, que es 3,5 metros. 3,5 metros, el del otro extremo. Acá lo copié tal igual, pero acá debería de ser un poco menos. El 3,5 metros es el de acá a acá. El de acá es 3,5 más una ligera diferencia, que luego ya lo voy a corregir. Pero acá tenemos que tener en cuenta que el ancho también varía. Si esta vista es, por ejemplo, vista 2, corte 2, 40 y 25, solo 15 centímetros en el espacio entre el sobrecimiento y lo que va a llegar al extremo. Ya, en acá varía. Por ejemplo, observamos que esto ya no es lateral, sino está en el medio.
es la vista 3. Tenemos que 40 centímetros menos 15 nos da en total de 0,25. 0,25 sumando los dos lados. Si dividimos esos 0,25 entre ambos lados nos da 0,125, el cual está acá. Y después el de acá varía. El 0,15 es este de acá, que es 0,15 centímetros. 15 centímetros va a ser 0,15 metros. El ancho, 0,85, eso lo saqué del AutoCAD. Y vamos a tener 0,15. ¿Por qué 0,15? Porque de acá el nivel del falso piso está 0,05, nos indica en todas. Y teniendo en cuenta esto, el relleno solo va a ser desde el cimiento hasta este punto, que es solo 15 centímetros. Y en todas estas el alto va a ser 0,15, no va a haber variación. Ya, pasamos a esto. Eso sí, ese vamos a trabajar en todos los demás puntos que hemos hecho, por ejemplo, en de excavación. Vamos a comparar con cada corte de nuestro cimiento y sobrecimiento, y el cual vamos a ir calculando cuánto se va a ir rellenando en cada punto. Ahora, obras de concreto simple, acá. El cimiento corrido es lo mismo que hemos excavado, simplemente hay que calcular el concreto que va a encontrar, por ejemplo, en nuestro cimiento. Nuestro cimiento corrido va a ser el eje horizontal. Tenemos que el tiene una longitud de 2,245 metros, 0,5 de ancho, siendo el corte 1, y de alto solo 0,80. Estamos calculando solo este cuadrado, este rectángulo, no el sobrecimiento. Ya. Y así vamos a comparar, por ejemplo, de esta forma vertical. El eje 1 de acá a acá, de A a B, tiene una longitud de 4,5 metros porque abarca todo. El 0,4 vemos que es la vista 2 y la vista 2 nos indica que es 0,40 centímetros de ancho y como se de altura igual, 0,80. El único que varía es en el corte 6 y corte 7 que no muestro de momento porque no estamos trabajando. Así trabajamos cada tramo y, por ejemplo, en este aspecto nos va a salir que es 26,3, redondeando esto, metros cúbicos de concreto simple. Tenemos que tener en cuenta que el concreto simple no lleva a cero. El concreto armado va a llevar a cero tanto estribos, las longitudinales, en ese aspecto. Ya, sobre cimientos, en este aspecto del mismo cuadro que estamos trabajando, la parte superior es la que vamos a tener en cuenta. Otro aspecto es que, por ejemplo, en la excavación normalmente, dependiendo de nuestro suelo, el cimiento anterior simplemente se vaciaba ahí porque ya tenía como un cuadrado específico ya medido de acuerdo a lo que hemos excavado para que ahí, mismo área que hemos calculado, estén ahí. Pero los sobrecimientos, si tenemos en cuenta que va a estar sobre el nivel del suelo que estamos trabajando, este va a requerir encofrado. Este encofrado va a venir número de elementos 2 y simplemente vamos a tener el largo y el alto. El ancho ya no, porque no va a ser volumen. Ya, acá, pero primero estoy hablando de cuánto concreto se va a entrar acá. Vamos a calcular las dimensiones del volumen de cada uno de estos. Por ejemplo, en horizontal, en el eje B11, 2,65, ya lo medí la otra vez, del otro. 0,15 el del ancho. En este caso, como es esto volumen, sí vamos a calcular el ancho. Que, por ejemplo, corte 1, 15 centímetros, ya está bien. El alto 0,45. Este alto vamos a calcular entre la suma de estos tres medidas que tenemos acá. Y correspondientemente, como todas las vistas son, entre estos cortes son similares, ya nos facilita este aspecto. Ya, el total, por ejemplo, vamos a medir en cada uno así y nos va a salir un 4,67937 metros cúbicos de concreto, pero en ya luego hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, acá, en esta columna 3 acá le descontamos, se va a tener que descontar porque tenemos que tener cuidado que algunas columnas no metremos el concreto, porque estas columnas se metran aparte, como ya lo voy a mostrar luego. Ya, acá el de columnas, lo que dije, el de acá, lo omití, el de encofrado. Simplemente, usualmente, simplemente le descontamos el ancho, anulamos el ancho, multiplicamos y sacamos un total que va a ser un poco más alto, pareciera que no, pero va a ser más alto porque va a ser metros cuadrados, no va a ser metros cúbicos. Ya, acá identificamos las columnas. Tenemos cuatro tipos de columnas. Ya, en la columna uno que sería la columna que usualmente es la principal en este plano, que va a estar distribuida en mayor cantidad,
y tiene mayor sección en comparación con, por ejemplo, esta 1525, 1530, 1540, que van a servir más que todo para disipar los sismos de un lado, pero del otro van a ser más vulnerables. Ya, en este estructural, esta columna más que todo estructural, como yo la considero, tiene una emisión de 25 por 5. El metrado correspondiente sería, tenemos que tener en cuenta que el detalle de columna, el detalle de estribo y, por ejemplo, este detalle de qué tipo de acero, de cuántas pulgadas. Vamos a ubicar que en este tipo de columna uno tenemos 6 aceros, que son 4 de 5 octavos, 2 de media. Acá, columna uno solo estoy calculando en el primer piso. Tipo 3 ubicamos, es acá, tipo 3 5 octavos. Si lo contamos acá hay 14, 6, 7 en cada extremo. Ya, número de piezas 4, acá, acá y acá y acá. Y estas dos de media van a estar en medio. Eh, ya, ya, el A, la medida A es la longitud. Este 2,76 lo saqué del cuadro de vistas. La altura del primer piso es 2,1 y del cimiento para abajo va a ser el restante de 2,6, 80 vas a esto, 2,70, pero le descuento 0,04, por ejemplo, del primer piso al llegar al techo, se disminuye el recubrimiento. Esa medida lo estoy descontando ahí. Y acá en el detalle nos dije de que 0,30, este doble es de acá, B y C, 0,30, 0,30, y en la parte superior va a ser igual. Al momento de sumar estas tres longitudes, nos da aquí es 3,36. Si en cada columna hay 4 y tenemos 14 columnas de estas, eh, mm, 14 columnas de estas, nos va a dar un total de 188,16. Esto es metros lineales. El de longitudinal, otra vez de media, en este caso es 14 columnas con dos piezas de esta. La longitud misma, 2,76, 0,30, 0,30, misma longitud, pero acá va a variar la mitad, porque solo son dos